7:24 de la mañana, seguimos con más de Real Caimanera por Playtop Radio y es una mañana de emprendimiento, sin duda alguna, y nos complace mucho a esta hora recibir a nuestro primer invitado de hoy. Se trata de Pablo Bogdán, él es emprendedor argentino, como les decía, creador del @tubo respira bien, que según sus propias palabras protege contra el COVID-19 mientras al mismo tiempo mejora la experiencia social diaria al devolver la visibilidad de la cara, y ya vamos a ahondar en ese tema. Pablo, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera, bienvenido a Venezuela, te saludamos César Kensen y Anthony Abellás, quien te habla, ¿cómo estás? Buen día, César, buen día, Anthony, ¿cómo están? Gracias por invitarme a su programa y un saludo y un abrazo grande a toda la gente de Venezuela. Gracias a ti por el invento, diría yo, porque creo que a pesar de la coyuntura uno le empieza a ver la cara, o tiene la posibilidad en futuro, diría, tendrá la posibilidad de verle la cara a la gente nuevamente, ¿no? Que es cuando tal vez las cosas más sencillas que uno siempre dio por sentado, ahora esta circunstancia nos ha permitido valorarlas en su justa medida, y me refiero a las relaciones interpersonales, a los gestos, pues a la sonrisa, por muy romántico Claro, y cursi que suene, ver las ¿no? Pero expresiones. De hecho, el humano tiene lo que es el lenguaje corporal, el tema de las expresiones faciales, y esto pues ayuda, ¿no? claro, Claro que sí, claro que sí. De hecho, el concepto de mi invención es despojar la cabeza de cosas o sea, de elementos de protección, ¿no? Y ponerle una barrera impenetrable en 360 grados. O sea, que la cabeza, si le vas a poner cosas, supongamos unos lentes negros o una gorra, lo que sea por decisión tuya, por gusto, por algo que de moda quizás, pero que la protección esté por fuera de la cabeza, ¿no es cierto? Que esté sí. protegido, y de hecho hemos logrado que esté más protegido todavía que con los tradicionales, o lo que se empezó a usar al principio de la pandemia, que es el barbijo y la vincha de protección facial, porque un elemento importantísimo que se habló al principio mucho, ¿no? Son los toques involuntarios, que es un hábito que tenemos los seres humanos muy difícil de quitar racionalmente, ¿no es cierto? Es como que Claro. te digan, bueno, si sos un fumador empedernido, que te digan, mañana tenés que dejar de fumar. O sea, es prácticamente imposible. Ya había estudios que antes de la pandemia nos tocábamos la cara alrededor de 23 veces por hora, y eso lo hacíamos como un hábito para socializar inclusive. Estamos hablando de más de 500 veces por día tocarnos la cara. Wow. Ahora, si todavía te pones un barbijo que te empieza a picar, que te empieza a molestar, que te da un calor ahí en la boca, eso genera que te quieras tocar más Claro, todavía. claro. E inevitablemente vas a tener, en algún momento de todos estos toques, vas a tener las manos infectadas y te vas a llevar el Claro. virus a tu sistema. Y bueno, y eso es lo que protege y reduce a cero el tubo respira bien, porque hace que la persona, cuando le pica la cara, tenga que sacárselo en una situación de estar concientizada para adoptar las medidas de lavarse las manos, de higienizarse bien antes de tocarse la cara, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es una de las grandes ventajas, y por eso estamos, las personas que lo usan están previniendo muchos contagios que a veces son contagios que lamentablemente los genera uno mismo. Sí. Pablo, tal vez sea muy pronto para determinar esto o para responderlo, pero Sí. ¿cómo ha sido la aceptación de la gente, no? Porque yo creo que desde un punto de vista visual o estético, el tubo respira bien puede generar cierto impacto porque, no sé, nos hará recordar a los supersónicos o a la gente que estaba en la nave de Wall-E, que estaba en su Sí. silla. Es decir, a un futuro que no nos gusta imaginar tanto porque normalmente nos lo plantean como algo negativo y consecuencia de nuestros errores como humanidad, quiero decir, y parece que ese tubo es parte de un futuro que no nos gusta mucho, ¿no? Aunque sea necesario por la situación actual. Exacto, es algo llamativo cuando yo lo uso, o las personas que nos los han comprado lo usan, se distinguen de inmediato no solo por cómo luce, sino porque además, en comparación con las otras personas, todas las demás personas tienen la cara tapada. Entonces hay como una especie de sufrimiento de no poder socializar, ¿no es cierto? Una Sí, frustración de no poder socializar. Entonces, las personas que usan el tubo respira bien se destacan y se distinguen de inmediato por el aspecto del tubo, que es llamativo, pero a la vez porque no tienen nada y vos podés verle la cara a esa persona, podés ver si está sonriendo o no.
Y de hecho esa persona también se siente más confiada de acercarse a otras personas, porque no sé si te Claro. pasa, pero yo cuando me acerco a una persona con barbijo, y yo tengo también barbijo, hay personas que son muy amigueras, que se te quieren acercar y no respetan la distancia social. Exacto. Y me da, me da un poco de... no quiero ser descortés y decirle, no, pará, alejate, ¿no es cierto? Ahora, cuando tengo puesto el tubo, no tengo ese temor, no tengo esa preocupación, simplemente me puedo acercar mucho más, porque bueno, como te decía, el plástico es una barrera que reduce a cero. Si esa persona está hablando o estornuda o lo que Claro. sea, las microgotas, si estuviera infectado, van a pegar inmediatamente en el tubo, ¿no es cierto? Entonces, es, digamos, un motivo más de confianza para acercarse a una persona y socializar. Ahora, Pablo, en todo lo que hemos visto los videos, pues, y se genera, digamos, una cierta cantidad de dudas, precisamente Sí. lo que estás comentando de, pues, que se pegan las partículas, digamos, de saliva, las gotas de saliva de otra persona, ahí, evidentemente, el tubo respira bien, es lavable. Ahora, mi pregunta es, ¿también pudiese, por ejemplo, polarizarlo para el sol? Porque, por ejemplo, hay zonas aquí en Venezuela donde digamos, el sol es complicado, entonces a lo mejor como para tapar la visión, ¿sabes? Para no... Digamos que sí, nosotros no los vendemos polarizados, pero bueno, obviamente Ok, que se puede polarizar. Son Nosotros lo vendemos en accesorios, es una una idea que lámina. te damos. Mira, se me Bueno, claro, ocurren sí, calcomanías, limpia parabrisas en caso de que llueva, muchas cosas. claro. de todo. Mirá, calcomanías desde luego, es como que tenés una computadora que le pegás calcomanías. Claro. Calcomanías podés pegarle perfectamente Claro, y podés personalizarlo, desde luego que sí, no es problema. Y con respecto al sol, bueno, sí, entiendo que en climas muy cálidos, por ahí si te pones al sol vas a tener calor con el tubo, ¿no? Entonces, por ahí vas por la sombra, o por ahí el tubo sirve para activar ciertas actividades, por ejemplo, ir a un shopping, ¿no? Ir a un shopping donde está aclimatizado, o las clases, o, por ejemplo los teatros o los cines, actividades que no están siendo habilitadas por las autoridades, pero que quizás usando un tubo en esos ambientes climatizados pueden reactivarse, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Pablo? Por acá María Santoro. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido el desafío más grande para la creación de la máscara en cuanto a materiales, tomando en cuenta todo el problema que hay de transporte debido precisamente al COVID ahora mismo y en cuanto a la fabricación? El material es un plástico PET, o sea, se hizo un estudio con muchos materiales, ¿no? Se estudió, por ejemplo, también el Ok. acrílico, se estudió, pero bueno, el objetivo era que sea lo más transparente posible, que sea sanitizable, ¿no es cierto? El acrílico no lo es, porque en cuanto le pones alcohol, cambia la transparencia, que no se te rompa, que si se te cae al piso no se te rompa, que sea lavable, que sea adaptable al cuerpo, que sea liviano, que sea reusable, todos esos objetivos me puse, ¿no? Entonces probé todo tipo de materiales, diferentes pruebas, y bueno, y además una cuestión fundamental, que sea lo más económico posible para poder producirlo a gran escala. Entonces, bueno, el elegido el que fue perfecto realmente es el plástico PET, que es el mismo de las botellas de gaseosa, o cuando compras una botella de alcohol en la farmacia, es el mismo plástico que contiene el alcohol. Por lo tanto, le podés pasar muchas veces alcohol y no va a cambiar de color, no se va a poner amarillento, ni va a cambiar la transparencia. Entendemos, Pablo. Ahora, la pregunta más importante, creo yo, en función de la patente, de la distribución en masa y de la producción en masa también, ¿qué avances has tenido? Es decir, ¿esto va a estar al alcance del público? ¿De qué manera? ¿Pronto ya está en el mercado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, obviamente es un producto que está registrado. La patente, antes de sacarlo, yo ya lo había registrado. Y nosotros estamos realizando ventas. Actualmente es increíble porque ha tenido una difusión mundial directamente. Entonces estamos haciendo ventas a todo el mundo. O sea, la gente nos está Qué contactando. bueno. Así es increíble cómo se ha expandido rápidamente, ¿no? Estamos vendiendo a través de Tubo Respira Bien en castellano, o en inglés es Breathe Easy Tube. Ok. Así que en esas dos direcciones en Instagram se pueden contactar, y estamos haciendo envíos a todo el mundo. Así que bueno, nos encanta. En Venezuela actualmente no tenemos un distribuidor, nos encantaría tenerlo, quizás más adelante, y bueno, ya les avisaremos. Ahora, Pablo, rápidamente, ¿piensas seguir evolucionando el invento? Por ejemplo, agregarle accesorio, a lo mejor una tapa. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupa, si se mete una avispa, hermano, ¿cómo uno hace?
O sea, ¿cómo te Te lo sacas sacás. esa avispa? ¿Cómo la...? Te lo sacás. Hay muchas preguntas graciosas. Por ejemplo, si llueve, ¿te ahogás? Me preguntan. Bueno, Sí. escúchame. Si No, llueve, usás paraguas, como antes. claro. Se Solo te que mete una subes más el mosca, brazo. claro, te mete una mosca o te lo sacás de inmediato. Mientras no te toques la cara, acá lo importante es eso, que no te contagies y el Claro. virus pare de expandirse, ¿no es cierto? Entonces, esta Claro. es una medida radical para atacar esta debilidad que tenemos los humanos, que lamentablemente somos ideales para que este virus se expanda a través de nuestros toques y nuestro hábito involuntario de tocarnos la cara. No, claro. Y te invito, oye, mira, la cantidad de accesorios, a lo mejor agregarle un orificio para los audífonos sería excelente para poder Sí. pues, poner audífonos y No, escuchar te cuento, música. yo para hablar por celular uso o auriculares, que no hay ningún problema, Ajá. puedes pasar el cable por abajo del tubo, o simplemente lo pongo en manos libres y lo introduzco levemente por la pechera del tubo y hace una suerte de caja acústica, así que se escucha espectacular adentro del tubo. Sí, y es lo verdad. mismo mi voz, sin que yo tenga que alzar la voz, me escuchan perfecto. Así que para Nosotros hablar por teléfono, los de menos recursos ponemos el teléfono dentro de una taza y hace lo de Claro. caja, también resuena el altavoz, pero bueno, Y lo lanza dentro entiendo del... que con el tubo genera un mejor efecto, pero es más o menos la misma Pero tiene idea. buena acústica. Tranquilo, Pablo, no te preocupes, no te voy a reclamar la patente, porque yo lo pensé primero con la taza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo, y bueno, y en verdad te agradecemos por la creatividad, por la inventiva, que por lo que entendemos nos está facilitando un poco la vida Claro. en medio de esta situación, ¿no? Es un placer haber estado con ustedes. Y con respecto a eso que me decías, estoy desarrollando una versión con ventilación interna y externa, es más compleja, pero es usando el tubo Respira Bien para un médico que tiene que introducirse en un ambiente súper viral. Claro. Y tiene eso, lo vamos estamos en la etapa de testeo, pero más adelante vamos a hacerle llegar la información también. Pero qué Es un maravilla. producto ya dirigido a médicos, ¿no es cierto? Claro. Este producto está dirigido al público en general, público que no tiene entrenamiento para usar el barbijo, como sí lo tienen las enfermeras o los médicos que fueron a estudiar y tienen el entrenamiento correcto, ¿no? Entonces, este producto es, como te decía, dirigido al público general, con el objetivo de parar los contagios, de protegerte, y además, si la persona estuviese infectada y estornuda, bueno, las microgotas, en comparación con el barbijo, prácticamente no salen. Estamos haciendo un estudio en los Estados Unidos para establecer cuántas salen por arriba, porque las microgotas quedan entre la ropa y el plástico de la pechera, ¿no? Cuando Sí. una persona estornuda. Entonces, ya nos adelantaron que si salen, no sabemos, ¿no? Si es que sale algo por arriba, siempre, siempre a todas luces va a ser mucho menos que lo que sale con un barbijo. Claro, es un tema de sentido común. Bueno, Pablo, vuelvo a felicitarte. ¿Y qué no harías tú con un alambre y un tape negro, no? Porque están inventando Claro. tantas cosas que... Pablo es el MacGyver de la El medicina. MacGyver ahorita. sí, Gracias, de la no. medicina. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Gracias, muchachos, ha sido un placer. Saludos Bien, para toda la escuchamos gente linda a... de Venezuela. Seguro que sí, gracias. Escuchamos a Pablo Bogdán, emprendedor argentino y creador del @tubo respira bien. Lo pueden ver en las redes sociales. De hecho, RT en español, creo que le hizo un video Correcto. en las redes Sí, sí, sociales. sí. Lo pueden encontrar en Twitter y allí van a saber todos los detalles de este emprendimiento que está desarrollando Pablo, que protege contra el coronavirus mientras mejora la experiencia de las personas al momento de relacionarse.